Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, llegamos al último video de antebrazo, donde vamos a describir el grupo posterior. Este grupo muscular se divide en dos planos. Tenemos, por un lado, el plano muscular profundo y por otro lado, el plano muscular superficial. El plano muscular profundo está representado por 4 músculos, que son el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Mientras que el plano superficial también está representado por otros 4 músculos que son el anconio, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Bien, bueno, en estas imágenes se ve esquemáticamente los dos planos. En la imagen de abajo tenemos el plano profundo, que teníamos 4 músculos. Dijimos que teníamos, por un lado, el aductor largo del pulgar, que es este que se extiende acá, y como dice su nombre nos va a permitir separar el dedo gordo de la línea media. 2 extensores del pulgar, que son un extensor corto y un extensor largo, que va hasta la última falange. Y por último, el extensor del índice. 4 músculos en el plano profundo. Bueno, y en el plano superficial, que es este de acá arriba, tenemos otros 4 músculos, que son el anconio, que es este músculo de acá, cortito, que está en la parte posterior del codo. El extensor de los dedos, que es este músculo que va acá y que va hacia los últimos 4 dedos. El extensor del meñique, que se une al extensor de los dedos y llega a la falange del dedo meñique. Y el cubital posterior, o extensor ulnar del carpo. Estas son las denominaciones nuevas. Vamos a empezar describiendo el plano profundo. Dentro de este grupo encontramos al separador largo del pulgar, que es un músculo voluminoso que se extiende desde la cara posterior del cúbito y del radio hasta la cara externa de la base del primer metacarpiano. Entonces, cara posterior del cúbito, cara posterior del radio y de ahí va hacia la base del primer metacarpiano. Como su nombre lo indica, la función de este músculo va a permitir la separación o abducción del dedo gordo y es un músculo que está inervado por el nervio radial. Después tenemos al músculo extensor corto del pulgar. Este músculo es un músculo delgado que también se inserta proximalmente en las caras posteriores del cúbito y del radio, pero más hacia inferior que el separador largo, y se dirige hasta la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Entonces, cara posterior del cúbito y del radio, y de ahí va a la base de la primera falange del pulgar. Este músculo lo que nos va a permitir es extender justamente el dedo gordo y también está inervado por el nervio radial. Después tenemos el extensor largo del pulgar, que se encuentra hacia medial del extensor corto y se extiende también desde la cara posterior del cúbito y del radio, pero en este caso se va a dirigir hasta la falange distal del pulgar. Falange distal desde la cara posterior del cúbito y del radio y de ahí hasta la falange distal del pulgar. También nos va a permitir extender al pulgar y está inervado por el nervio radial. Y por último tenemos al extensor propio del índice, que es un músculo que va desde la cara posterior del cúbito, es decir, este no se inserta en el radio, fíjense que se ve bien en la imagen, desde la cara posterior únicamente del cúbito, hasta la falange distal del dedo índice, uniéndose a un tendón común con el extensor propio de los dedos. Obviamente este músculo va a permitir extender el dedo índice y también está inervado por el nervio radial. Ahora sí, pasando al plano superficial, encontramos el extensor común de los dedos. Este músculo es un músculo ancho que se extiende desde el epicóndilo hasta las falanges mediales y distales de los últimos 4 dedos. Y esto lo va a hacer mediante 3 lengüetas. Tenemos una lengüeta media que va a las falanges medias y una lengüeta lateral para las falanges distales. Entonces, desde
Proximalmente se inserta a nivel del epicóndilo, baja, 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 y a nivel de la muñeca se divide en su parte tendinosa para cada dedo. Cuando se está acercando a las partes más distales de los dedos, se divide en tres: dos lengüetas laterales que van a las falanges distales y una lengüeta media para las falanges mediales. Este músculo, mediante su contracción, lo que nos va a permitir es extender los dedos y va a estar inervado también por el nervio radial. Entonces, vamos a repetir lo de las inserciones distales para que les quede. Vamos a tomar, por ejemplo, el del dedo meñique. Baja la porción muscular y cuando está llegando al dedo, ¿qué hace? Se divide en tres lengüetas. Este es el hueso, ¿no? Imagínense. Falange distal, falange proximal. ¿Qué hace? Perdón, falange distal, falange medial. Dos lengüetas laterales que se van a ir a insertar a cada lado de la falange distal y una lengüeta media que se inserta en la falange media. Después tenemos al extensor propio del meñique, que es un músculo que se va a extender también desde el epicóndilo y va a ir hasta la base de la falange distal del meñique. Desde el epicóndilo, baja, baja, baja y llega a la falange distal del meñique. Como su nombre lo indica, este músculo también va a permitir la extensión específica del meñique y también está inervado por el nervio radial. Bueno, y por último y casi para terminar, encontramos al músculo cubital posterior. Este músculo se extiende desde el epicóndilo y cara posterior del cúbito hasta el quinto metacarpiano en su cara dorsal, en donde encontramos el tubérculo del quinto metacarpiano. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, epicóndilo, cara posterior del cúbito, y de ahí al tubérculo del quinto metacarpiano, que se encuentra en la cara dorsal. Este músculo, mediante su contracción, lo que nos permite es extender y separar la mano y también está inervado por el nervio radial. Bueno, y por último encontramos al músculo anconio. Este músculo es un músculo corto y ancho que está ubicado en la cara posterior del codo y que se extiende desde el epicóndilo hasta el olecranon y parte posterior-superior del cúbito. Entonces es un músculo cortito que va desde el epicóndilo al olecranon y parte posterior-superior del cúbito. Este músculo lo que nos permite es extender el antebrazo sobre el brazo y también está inervado por el nervio radial. Entonces, podemos decir que todos los músculos del grupo posterior del antebrazo están inervados por el nervio radial. Bien, acá tenemos los preparados anatómicos. En la imagen de la izquierda tenemos el plano superficial, en donde vamos a encontrar en la parte superior, posterior al codo, el músculo anconio, que es este cortito que tenemos acá. Después tenemos al extensor común de los dedos, que es este músculo de acá, que se divide en todos los tendones para cada dedo. Y pegadito, un poquito más hacia interno, tenemos al extensor propio del meñique, que es este de acá. Y todavía más hacia interno, cubital posterior, que si se acuerdan, se insertaba distalmente en el quinto metacarpiano. Y en la imagen de acá tenemos al plano profundo, es decir, sacamos estos músculos y vemos qué encontramos. Tenemos que buscar 4 músculos también. El extensor propio del índice es bien fácil de encontrar, porque lo que hacen es buscar el dedo índice, ven el tendón, que es este, se ve claramente, suben, 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 entonces este es el extensor propio del índice. Después tenemos que buscar el extensor corto y largo del pulgar. Entonces tenemos este que está acá es el extensor largo del pulgar y este chiquitito que se ve acá es el extensor corto, que está tapado por este músculo que va bien hacia externo, que es el justamente abductor o separador del pulgar. Bueno, y para terminar tenemos que ver algunos reparos anatómicos importantes. En primer lugar tenemos la tabaquera anatómica, cuyo piso está representado por el hueso escafoides y que está limitado hacia los lados por el extensor largo,
el tendón del extensor largo del pulgar y por el otro lado el extensor corto del pulgar. Entonces, piso es el hueso escafoides que se ve ahí en el fondo, hacia interno el extensor largo del pulgar y hacia interno el extensor corto del pulgar. ¿Por qué es importante? Porque además de que pasan los tendones del primer y el segundo radial, es importante porque pasa la arteria radial. Y por último, para terminar, tenemos el túnel carpiano. El túnel carpiano es un canal que se encuentra a nivel de la muñeca por donde pasan todos los elementos que se extienden del antebrazo a la muñeca, con la excepción del paquete básculo nervioso cubital, que como vimos en el video anterior, va a pasar por lo que se denominaba canal de Bouchon, ¿se acuerdan? El resto de los elementos pasan por el túnel carpiano. El túnel carpiano está delimitado hacia posterior por la cara anterior de los huesos del carpo y hacia anterior va a estar revestido por el ligamento anular anterior del carpo o ligamento carpiano transverso. Es lo mismo, cualquier nombre el que les quede más cómodo. Y en este cuadrito de acá ven el contenido. Tenemos dos espacios distintos. Un canal que es para el nervio mediano, para el tendón común superficial de los dedos, para el tendón común profundo y para el flexor largo del pulgar. Y un túnel que pasa solito el palmar mayor. Vamos a dibujarlo. Imagínense que hacemos un corte transversal a nivel de la muñeca, ¿no? Esto sería así. Tenemos hacia anterior el ligamento anular y hacia posterior los huesos del carpo. Y vamos a dibujar el contenido. Tenemos en esta porción de acá, más hacia externo, un tunelcito por donde pasa el palmar mayor, que pasa solito. Y después tenemos este canal para el resto de los contenidos, donde vamos a tener, por un lado, el nervio mediano, vamos a tener a los flexores común superficial de los dedos, que se acuerdan que no pasaban uno al lado del otro, sino que teníamos más hacia superficial los tendones de los tercer y cuarto dedo y más hacia profundo los tendones del segundo y quinto dedo, ¿se acuerdan? Después tenemos los tendones de los flexores profundos, que estos sí pasaban uno al lado del otro. Y acá, bien hacia externo, tenemos el tendón del flexor largo del pulgar. Y vamos a recordar que habíamos dicho que por un canal aparte, que se denominaba canal de Bouchon, que está en la parte interna de la muñeca, pasa el paquete básculo nervioso cubital. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, ahí está la definición. Muchas gracias.